Vamos a analizar lo que ha pasado en Tiquipaya, porque este desastre, esta tragedia ocurre 2 años después de algo similar, y estoy ya en contacto con don Alex Contreras, a quien tengo el gusto de saludarle. Gracias por este momento, en un día feriado un poco complicado, pero le agradezco realmente la amabilidad por conversar con nosotros. ¿Cómo está? Querida Miriam, muy buenas noches. Un saludo muy cordial desde Cochabamba. Bueno, acá en Cochabamba prácticamente las fiestas de carnaval, este martes de Chaya, han sido, podríamos decir, festejados a medias, porque gran parte de la población cochabambina, sus autoridades, las organizaciones de defensa están prácticamente trabajando las 24 horas solidarizándonos con los pobladores de Tiquipaya. ¿Qué es lo que ha pasado, Miriam, para que la población nos entienda? Lamentablemente, toda la zona norte de Cochabamba, desde la provincia de Sacaba, Cercado, pasando por... A ver, aquel año, el 2018, cuando usted se encontraba trabajando en la alcaldía, era secretario ejecutivo, ¿verdad? Está siendo afectado por loteamientos clandestinos, por asentamientos ilegales, y lamentablemente no tiene un adecuado control en lo que significan las cuencas que distribuyen precisamente agua hacia la ciudad. Por esa razón se ha producido ya hace 2 años alud con Mazamorra. Han destruido cientos de viviendas y lamentablemente hubo fallecidos en aquella oportunidad, y hoy en estos días nuevamente se produce esta tragedia que lamentablemente está afectando a mucho más gente, porque se construyeron una especie de defensivos que prácticamente han sido arrastrados. Yo estuve el día de ayer por la zona y realmente he quedado impactado, impresionado por este fenómeno natural, y que lamentablemente ha tenido consecuencias otra vez funestas para esta población de Tiquipaya, que es denominada y conocida como la capital de las flores, pero que por este mal manejo territorial está siendo otra vez sacudida. El año, y creo que esto es bueno recordar, Miriam, el año 2012, el programa de manejo integral de cuencas, que era el PROMIC, que estaba encargado precisamente de llevar adelante una evaluación de todas las cuencas que existen en el Parque Nacional Tunari, desapareció. Esta ha sido una política de la gestión del movimiento al socialismo, y por esa razón no hay una entidad que controle las cuencas y alerte además a la población de qué es lo que puede ocurrir. Qué lamentable, porque lo que ha vuelto a pasar, he escuchado versiones de la gobernación en Cochabamba de que si no habían alertado, lograron alertar en la mañana, ¿no es cierto? Dieron una conferencia de prensa y algunas personas se enteraron del enorme riesgo en el que estaban, y como que ocurrió ya al terminar la tarde. Este aluvión que estamos viendo, estas imágenes del viernes pasado, fue inevitable. A ver, aquí hay que ver, como usted dice, algunas responsabilidades. Esto del manejo de atención de cuencas, por un lado, no se ha atendido ni esta ni ninguna otra cuenca. ¿Qué pasa con el responsable directo? ¿Quién tendría que ser? El subalcalde del lugar, ¿no es cierto? El que tendría que alertar, pedir ayuda. Claro, es el alcalde de Tiquipaya, el señor Juan Carlos Angulo, yo lo digo con nombre y apellido, que debería ser el responsable de todo lo que pasa en este territorio. Lamentablemente, Miriam, y tenemos que señalar nosotros con nombre y apellido, que por ejemplo en las elecciones del 20 de octubre, la candidata plurinominal en las listas del movimiento al socialismo, precisamente por esa zona donde está el Parque Nacional Tunari, era una señora conocida como loteadora en el lugar. Entonces, estas ilegalidades se las han protegido lamentablemente desde la gobernación, que también es del MAS, desde el ex gobierno del
también era del MAS, y por esa razón es incomprensible que se haya permitido en un lecho de un río la construcción de viviendas, los loteamientos clandestinos, los asentamientos humanos, cuando eso está prohibido por ley. Pero además la gran deforestación que se está produciendo en gran parte del Parque Nacional Tunari, que tiene este tipo de efectos, cuando se deberían implementar desde una gestión municipal, por ejemplo, la reforestación, que se prohíban asentamientos humanos en los lechos de los ríos, que se luche contra el loteamiento clandestino, se hace absolutamente todo lo contrario. Y creo que después de 14 años del régimen del MAS, hoy en estos días me refiero, se está viendo un trabajo conjunto muy necesario entre autoridades a nivel nacional, entre autoridades departamentales, el alcalde de la ciudad de Cochabamba, el señor José María Leyes, pero ¿quién no está presente y quién no aparece y quién debería estar trabajando las 24 horas? Es precisamente el alcalde de Tiquipaya, el señor Juan Carlos Angulo. Pero esta es la mala gestión que hemos heredado y que lamentablemente hoy esta población está sufriendo todas las consecuencias. Yo creo que lo que ha anunciado el día de hoy la presidenta Yanine Áñez está referido concretamente, uno, a reponer a la brevedad posible el programa de manejo integral de cuencas del Cauli, que es una necesidad precisamente para que se haga un análisis y una evaluación de todo lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Tunari. Y lo otro, bueno, es la emergencia, es el ayudar, es el socorrer a estas familias, cientos de familias que prácticamente han perdido todo, y creo que se está viendo en los cochabambinos esta solidaridad tan importante en momentos críticos, que prácticamente están ayudando, solventando en algo esta crisis que están atravesando. Tienes toda la razón en esto. La solidaridad de la población realmente es de destacar, no solamente con las personas, también con los animalitos que han sufrido y son los más indefensos ante esta desgracia, ¿no es cierto? Algo más que dijo hoy la presidenta y hay que destacarlo: no permitir más asentamientos ilegales. Yo vengo escuchando eso hace tanto tiempo, lo mismo tú y todo el país, pero sin embargo volvemos a tener muestras de que justamente por los asentamientos ilegales ocurren la mayor parte de este tipo de tragedias, y lo estamos viviendo también en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer para evitar esto de los asentamientos ilegales? Al margen de la mala fe de las autoridades, que evidentemente permiten, digamos, este tipo de loteamientos, pero también, a ver, tú que has estado trabajando en la alcaldía, Alex, has visto cómo, es que esto es de no entender. La alcaldía tendría que estar constantemente vigilando que en determinados terrenos que son considerados especialmente delicados por su topografía o como tú quieras, o que son lugares donde no deberían estar viviendas, ¿cómo permiten que se asienten y están 10 años, 15 años, nadie dice nada hasta que ocurre una desgracia? Mira, Miriam, yo creo que en general, desde las políticas a nivel nacional, nos hacen falta precisamente políticas de educación medioambiental. Lo que ha pasado en la Chiquitania es un drama, ¿no es cierto?, pero que cuando se hace el análisis estaba amparado en un decreto supremo que precisamente el anterior gobierno había promulgado para beneficiar a determinados sectores en una campaña electoral para continuar en el poder. Lo que está ocurriendo en todo el Parque Nacional Tunari, no solamente en la jurisdicción de Tiquipaya, es lo más preocupante. Tú puedes ver cada año que la mancha urbana en un lugar que está además prohibido construir, donde hay una cota que delimita la zona urbanizada de lo que es toda la zona forestada, cada vez más se van avanzando en lo que es la construcción de viviendas que son ilegales, y ahí se tiene que hacer cumplir la ley, porque no solamente se está afectando a una persona,
no solamente se está afectando a una zona, se está afectando la vida misma. No quiero imaginarme de esta emergencia que este mini gabinete el día de hoy ha lanzado una alerta naranja en la zona de Tiquipaya. Exacto. Que podría haber otra vez un desprendimiento, ¿no es cierto? O sea, porque lo que está pasando es que se está desprendiendo gran parte del cerro, y por eso cuando uno ve las rocas de un tamaño impresionante que hacen volar paredes y puertas. Y además se llevan hasta aparatos, lo hemos visto, refrigeradores, cocinas y todo. Pero además también porque lamentablemente la deforestación ha sido incontrolable en toda la zona, y por eso creo que se tiene que aplicar la ley. Y para eso están nuestras autoridades. Hoy la presidenta ha manifestado claramente que ya no se debe permitir la construcción de viviendas en lo que es las márgenes de un río, ¿no es cierto? Exacto. Cuando autoridades de Tiquipaya han sido beneficiadas precisamente en estos asentamientos ilegales. Exactamente. Estamos hablando de una superficie al momento de 2.800.000 metros cuadrados afectados por esta mazamorra, este aluvión del viernes, y que ha dejado estas secuelas. Casas destruidas, muchas de ellas, 80 viviendas dañadas en gran magnitud, ya no se las va a poder reconstruir, familias que han perdido prácticamente todo. Y estamos hablando además de 188 familias que han sido afectadas, que, tienen que ver en este momento dónde van a pasar la noche. Se les está dando algo de cobijo, pero evidentemente no es lo mismo. Alex, yo creo que el hacer políticas medioambientales, como tú dices, va a tener que concitar ¿qué te digo? Reunir absolutamente a diferentes sectores de la población, tanto autoridades de gobierno como diferentes ministerios, pero también la población en pleno, que tendría que comprometerse a aquello, y no sé si estamos en esas condiciones todavía, porque lo estamos viviendo también aquí en la ciudad de La Paz, personas que logran hacerse de un terreno en forma ilegal, se asientan ahí, tienen una conexión pésima de agua, remojan el suelo, vienen los deslizamientos, viene la tragedia otra vez, y hasta tenemos que estar a veces incluso lamentando pérdidas humanas, ¿no es cierto? Lo que hace falta en el país, estimada Miriam, es precisamente estas políticas de defensa del medio ambiente, pero en serio. Porque antes, en el anterior régimen, escuchábamos Pachamama muerte y se hacía todo lo contrario. Se beneficiaron con políticas denominadas medioambientales para la depredación, para el saqueo y para que se afecte el ecosistema. Y esta es una coyuntura muy importante, creo yo, cuando estamos en una campaña electoral, que los candidatos que estén participando nos digan en su programa de gobierno cuáles son las políticas medioambientales que tienen que presentar al soberano, al ciudadano, a la ciudadana, para que conozcamos qué están haciendo por el futuro, no solamente en este caso de Tiquipaya, de Cochabamba, de Bolivia, sino también como un aporte para el futuro de la humanidad, porque lo que está ocurriendo en Tiquipaya, en pequeñito, es realmente muy peligroso, porque eso ocurre, como tú lo dices con ejemplos, a nivel nacional, ocurre a nivel mundial, y esos son problemas que lamentablemente a veces nos acordamos cuando una zona, una región está sufriendo estas horas tan dramáticas. Pero creo que la ciudadanía debería exigir a todos los candidatos que están participando de cara a las elecciones del 3 de mayo, que nos presenten propuestas, programas y políticas concretas en el tema medioambiental, para que nosotros también podamos definir y ver cuáles son las propuestas y el compromiso que se adquirirá para las políticas hacia el futuro. Exacto, gracias por haber conversado con nosotros, ha sido un momento de reflexión realmente, espero que la población también tome en cuenta lo que estamos señalando.
esto de las lluvias cada vez se puede intensificar, ¿no es cierto? El cambio climático es nomás pues una realidad, aunque uno quiera decir no, es un negocio, no, es real. Las lluvias han tenido un comportamiento mucho más excesivo, extremadamente excesivo en esta oportunidad, y estamos viendo los resultados en diferentes partes del país, muchos municipios afectados. Los departamentos más dañados, Cochabamba y La Paz. Gracias por haber hablado con nosotros, Alex, y ojalá realmente podamos encontrar en un futuro cercano una solución para evitar este tipo de tragedias. Así es, Miriam. Y yo creo que es una coyuntura muy importante y muy interesante. Además, creo la ideal cuando van a existir debates entre candidatos de diferentes partidos políticos. Se debería incluir este tema de políticas medioambientales para que precisamente los bolivianos y bolivianas del campo y la ciudad vayamos determinando cuál será la tendencia de nuestro voto para que tengamos un futuro más seguro en todas las poblaciones de nuestro país. Buenas noches, Miriam. Muy buenas noches. Muchas gracias por haber conversado con nosotros.